Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a dar comienzo entonces a este webinar que, como ustedes ven ahí en la lámina, se titula COVID 2021, ¿qué esperamos y cómo prepararnos? Quería comenzar agradeciendo profundamente la colaboración de la Asociación Chilena de Seguridad por permitirnos tener acceso a esta valiosa información, que básicamente se trata de un estudio basado en Data Analytics para ver algunas proyecciones, ¿no es cierto?, de esta enfermedad que ha evolucionado y que sigue todavía acompañándonos. Así que muchas gracias a la Asociación Chilena de Seguridad. Antes de presentar a los oradores, voy a recordarles que pueden hacer sus preguntas a través del chat de la reunión, o también pueden mandarnos alguna mensaje por interno, por la vía que sea, y nosotros vamos ahí a tratar de hacer llegar las preguntas a los oradores. Así que ahí están dadas. También les recuerdo que mantener, por favor, las cámaras apagadas y los micrófonos en silencio para tener una conexión estable y también permitirnos después compartir la grabación de este webinar sin mayor problema. Así que muchas gracias a todos. Dejo entonces con ustedes a los expositores que nos van a acompañar hoy día. El primero voy a presentarlos a ambos antes de iniciar. El primero es Juan Luis Moreno, gerente de la División de Transformación Organizacional de la Asociación Chilena de Seguridad, que desde el año 2019, previo a este rol, lideró la División de Operaciones de la H y fue gerente general de su principal filial. Antes de incorporarse a la H, fue consultor y gerente de proyectos de Virtus Partners, basado en la oficina de Santiago, y European Supply Chain Project Manager en Reckitt Benckiser, en Londres. Fue ingeniero comercial de la PUC, de la Pontificia Universidad Católica, y tiene un MBA en The London Business School. El segundo orador es Martín González, él es gerente de Analytics en la Asociación Chilena de Seguridad desde agosto del 2019. Martín se unió a la Asociación Chilena como gerente de experiencia, Analytics y canales remotos en enero del 2018. Antes de llegar a Chile, trabajó como consultor en Oliver Wyman, basado en la oficina de Nueva York. Martín tiene un MBA en el MIT, Sloan School of Business, y Master in Industrial Technology and Operation en el Illinois Institute of Technology, y es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid. Así que, con tremendos currículum, les dejo entonces a los presentadores de hoy, Juan Luis Moreno y Martín González. Muchas gracias por acompañarnos y los dejo para que compartan pantalla y micrófono. Muchísimas gracias, Sergio, y muchas gracias a Siquim por darnos este espacio que para nosotros es muy valioso para poder compartir lo que estamos haciendo y la visión que tenemos para los próximos meses del COVID, y asimismo poder presentarles algunas recomendaciones, algunas ideas para cómo prepararnos mejor desde el mundo empresarial para enfrentar esta eventual segunda ola. Enmarcamos el webinar en los conceptos de qué esperamos para el COVID en los próximos meses, en la partida del 2021, y cómo prepararnos. Y la agenda que queremos cubrir hoy día con ustedes, presentarles las proyecciones que hemos trabajado con el equipo de Analytics, como adelantaba Sergio, y luego discutir en torno a qué medidas, qué estrategias podemos implementar y podemos nosotros también acompañar a las organizaciones que lo requieran para enfrentar este rebrote que anticipamos se produciría en el primer trimestre del próximo año. A esta altura estamos todos muy sensibilizados con los impactos feroces que ha tenido en la economía el COVID, que nos golpeó. Recién nos estábamos levantando de los efectos del estallido social a principios de este año, y en marzo apareció con toda su fuerza esta pandemia, generando efectos muy estructurales en la dinámica económica, pero también en el empleo. Nosotros tenemos una base de 2.700.000 trabajadores afiliados a la H, por lo tanto tenemos una sensibilidad muy fina de lo que está pasando en el mundo del trabajo. Si a eso sumamos los miles de trabajadores que vieron sus contratos suspendidos al alero de la Ley de Protección del Empleo, los impactos en el empleo y en la generación de empleo han sido realmente importantes en lo que va del año. Pero estos impactos además se han visto reflejados en los lugares de trabajo. Nosotros tenemos más de 64.000 presentaciones en nuestra masa de trabajadores protegidos,
Y más importante aún que eso, ha generado un número inmenso de días perdidos de trabajadores que no han podido estar realizando sus labores, producto de haber tenido una exposición a un contagiado o tener un contagio y estar enfermo de COVID. Solo para darle algunas cifras, algunas magnitudes, en promedio cada persona que estuvo en contacto o que fue confirmado con un contagio de COVID está entre 10 y 14 días fuera de su lugar de trabajo. Si nosotros agregamos toda la masa afiliada a la H, en lo que va del año, es decir, desde marzo hasta noviembre, tenemos en torno a 700.000 días perdidos producto de los efectos del COVID. Y solo para que tengan una referencia, si sumamos los días perdidos en un año de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y accidentes de trayecto, ese número está en torno a 1.300.000, 1.400.000. Por lo tanto, tenemos casi un 50%, un poco más de un 50% de los días que se perdieron, que se pierden un año normalmente por accidentes, por enfermedades profesionales y por accidentes de trayecto, solo por efectos del COVID. Y eso obviamente tiene un impacto brutal en la vida de las personas, en primer lugar, en su salud, pero también en su desarrollo profesional y en la productividad de las organizaciones. Ahora, ustedes se podrán preguntar por qué la Asociación Chilena de Seguridad está haciendo estas proyecciones y por qué hemos dedicado tanto esfuerzo y tanto foco a trabajar en esta materia. Y la verdad es que nosotros tenemos varias razones muy de fondo que nos obligan a poner todas nuestras capacidades a anticipar y analizar cómo va a desplegarse el escenario hacia adelante. No solo porque somos parte de la respuesta país a la crisis sanitaria a través de nuestros centros de salud, sino que porque también queremos anticiparnos y acompañar a nuestras entidades adheridas en recomendaciones, en acompañamiento, en metodologías que les permitan enfrentar mejor esta crisis. Y también porque todos los efectos que les comentaba, económicos en el empleo y también los derivados de los efectos sanitarios, tienen un impacto muy importante en nuestra dinámica operacional y financiera. Por lo tanto, pusimos mucho esfuerzo en anticipar el escenario que íbamos a enfrentar el año 2021 para poder hacer un proceso presupuestario responsable que nos permitiera enfrentar bien la crisis que todavía anticipamos va a continuar algunos meses. Y adicional a esto, nosotros hemos construido capacidades muy profundas de analytics en el último tiempo. Esto al alero de un proyecto de excelencia operacional que estamos trabajando hace algunos años, buscando avanzar en una operación más eficiente, pero a la vez en niveles de experiencia y de calidad de servicio óptimos para nuestros pacientes y nuestras empresas adheridas. En ese contexto hemos creado equipos importantes de transformación digital y de analytics que nos han permitido contar con capacidad de trabajar mucho en proyecciones y en modelos analíticos que nos ayudan a tomar mejores decisiones. Solo como contexto, quiero hablar del equipo de analytics que lidera Martín, que nos acompaña hoy día, que se estructura en 5 grandes áreas. La primera, que es importante entender cómo operan para explicarles cómo se hacen las proyecciones. Tenemos una primera área de traductores, que son los equipos que vinculan el negocio, la operación, con el mundo de los datos. Son gente que conoce las dinámicas operacionales, pero también entiende el lenguaje de datos para poder transferir los desafíos de la operación y del negocio a los equipos de datos. Tenemos una subgerencia de datos y visualización, que es donde están los ingenieros de datos, aquellos que recopilan, preparan y modelan, analizan datos, que luego, en el flujo natural de un modelo de analytics, traspasan a la subgerencia de data science, que es donde están los científicos de datos, que son aquellos que hacen los modelos predictivos o modelos de datos que nos ayudan a tomar mejores decisiones. Y también tenemos un equipo de mejora continua que nos ayuda también a ir dando segundas derivadas a los modelos, incorporando nueva información y refinando su capacidad predictiva. Y finalmente tenemos un equipo de arquitectura de datos que básicamente vela porque el gobierno de los datos esté
esté de acuerdo a los estándares que hemos definido. Y para este proyecto específicamente, el de proyección de COVID, lo que hicimos fue armar una célula en donde estuvieron representadas todas estas funciones, los traductores, los ingenieros de datos, los científicos, e incorporamos a equipos de control de gestión operacional específicamente, para vincular los efectos de esta predicción en los resultados que podemos anticipar para nuestra dinámica operacional. Antes de compartir con ustedes la predicción, creemos responsable dar un contexto respecto a la dificultad que tiene hacer proyecciones en torno a la propagación de contagio. Todavía estamos todos aprendiendo mucho de este virus, de cómo evoluciona, cómo se comporta, cómo eventualmente muta, y tenemos todavía muy poca historia, solo algunos meses de desarrollo. Por lo tanto, hay muchísima incertidumbre todavía a nivel global respecto a cómo puede desarrollarse el virus hacia adelante. De hecho, las organizaciones mundiales que están liderando las iniciativas para combatirlo, hacen poco, se aventuran muy poco a hacer proyecciones de mediano y largo plazo, solo hacen proyecciones para semanas hacia adelante, producto de estos mismos contextos que les comentaba. Y específicamente en el caso de Chile, el comportamiento que ha tenido el virus ha sido especial, ha sido particular. No es tan fácil homologarlo a lo que hemos visto en otros países del hemisferio norte, porque por ejemplo, desde el pic de junio tenemos un periodo de mucha estabilidad, pero bastante por sobre lo que podríamos esperar respecto a lo que pasó luego de los primeros pics en otros países. Por lo tanto, tiene un ajuste local que es importante considerar también en las proyecciones. Sin perjuicio de eso, nos aventuramos a hacer una proyección. Sabemos que existe mucha incertidumbre en torno a cómo puede evolucionar el número de contagios, pero con un approach muy exhaustivo. Tratamos de buscar la mejor forma de disminuir la incertidumbre en torno a las proyecciones a través de estudios de literatura. Realizamos muchísimos papers y estudiamos mucho lo que se ha aprendido hasta ahora del virus en otros lugares. Hemos hablado con bastantes expertos en Chile y en el extranjero, y hemos participado en muchos workshops para discutir e intercambiar ideas respecto a qué podemos esperar para las proyecciones. Y por último, aplicamos nuestra capacidad analítica del equipo de analítica avanzada para poder tener modelos que nos ayuden a predecir cómo se puede esperar la predicción de contagios en Chile y cómo eso se traslada a los casos que podemos esperar en la H. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo ha sido el proceso para llegar a las proyecciones? En primer lugar, como les comentaba, los ingenieros de datos son aquellos que recolectan los datos históricos, tanto locales como en otras regiones, para ponerlos a disposición de los científicos de datos que agrupan estos datos, buscando patrones, identificando, anticipando patrones de comportamiento, tanto en curvas como en medidas sanitarias que han tomado en distintas latitudes, y luego los traductores evalúan esta información para identificar cuáles son aquellos parámetros relevantes que es necesario simular. Por ejemplo, el número de pics que puede tener la evolución de la pandemia, la distancia entre el primer pic y el segundo pic, el número máximo de contagio, etc. Y luego de eso, de buscar formas de modelar cada uno de estos componentes, trabajamos nuevamente los científicos de datos trabajan en los modelos que nos ayudan a hacer las predicciones. Hay elementos que no están considerados en estas proyecciones, como por ejemplo lo que pueda pasar con la vacuna, con mutaciones del virus, o eventualmente con medidas políticas, sociales de reacción respecto al virus. Y en simple, lo que el equipo de analítica hace es descomponer un problema muy complejo en varios subproblemas
algo más simples de resolver. Y en el caso específico de la proyección, lo que hicimos fue buscar formas de anticipar todos los componentes que pueden proyectar un segundo pic. Entonces, si ven en el gráfico que tenemos aquí, tenemos una simulación de dos pics de contagios. Nosotros usamos siempre promedios móviles de contagios para eliminar el ruido de los outliers que puedan haber. Y los parámetros que necesitamos estimar para hacer la proyección son, en primer lugar, el número de pics totales, cuántos rebrotes van a existir en el desarrollo de la pandemia en Chile, el número mínimo, que es la letra B, que ven en el gráfico, que es hasta qué nivel llega en la cota inferior el número de contagios antes de volver a subir en un segundo pic. ¿Cuántos son la cantidad de días que existe entre el primer pic, en nuestro caso de junio, y el eventual segundo pic que se podría dar el 2021? ¿Cuántos días vamos a estar en ese nueva cota superior de contagio en un segundo pic? Y finalmente, cómo se va a comportar el número de contagios en la vuelta al descenso de casos y a cuánto vamos a llegar como número mínimo. Entonces, estos son los parámetros que necesitamos modelar para poder proyectar lo que podríamos esperar para un segundo pic en el 2021, y Martín les va a contar en un poco más de detalle qué es lo que estimamos para cada uno de estos parámetros para el caso de Chile. Muchas gracias, Juan Luis. Hola a todos. Efectivamente, yo voy a hablar sobre estos distintos parámetros y cómo hemos construido y tomado los valores para poder decidir estas proyecciones. El primer punto que quiero mencionar es que, dada el nivel de incertidumbre, nosotros actualizamos nuestra curva cada 2 semanas. Esto es debido a lo cambiante de la situación. Es bien importante, también bien crítico, ser capaces de adaptarnos y tener algo suficientemente flexible para ello. Nuestra primera proyección, de hecho, que la hicimos a principios de septiembre, no se ajustó a la realidad que se dio finalmente en Chile. De hecho, esa primera proyección pensábamos que iba a haber una primera ola en noviembre. Esto, luego haciendo ex post y mirando lo que había ocurrido, nos dimos cuenta que cuando intentamos hacer la proyección, las segundas olas recién habían comenzado en todo el mundo y no teníamos evidencia ni experiencia de lo que iba a ocurrir. Por eso, desde ese momento empezamos a hacer estas actualizaciones para poder adaptarnos e incluir nueva información que vayamos descubriendo. Y esto es bien crítico. Nosotros manejamos 3 escenarios en las proyecciones actuales, que van desde un 70% del primer pic hasta un 150% del tamaño del primer pic. Estos son número de casos por día. Y esos son los 3 escenarios que manejamos en nuestras proyecciones. En la última proyección que tenemos, que es de principios de diciembre, estimamos que va a haber un segundo pic durante el mes de febrero. Y ahora vamos a ver un poco en las siguientes slides cómo hemos estimado los siguientes supuestos. Sí. El primer supuesto es cuántos pics van a haber. Y una pregunta que nos solemos hacer es ¿por qué en Chile va a haber un segundo pico? ¿Habrá en Chile un segundo pico? Nosotros estudiamos los 100 países con más casos de COVID. De todos esos 100 países, 98 países todavía no tienen conclusiones, ¿no? 46 han tenido un segundo brote, 52 siguen en el primer brote y los otros 2 son Chile y China. Podemos dividir los países en un segundo brote en grupos principales. Uno que tienen un brote muy superior, ahí podemos ver Europa, con casos como España e Italia. Países que tienen un segundo brote que lo controlaron muy rápido, aunque son muy poquitos, Australia y Singapur. Y luego países que el segundo brote recién está comenzando. Analizando y leyendo muchos papers académicos, todo indican que el segundo brote es esperado en casi cualquier escenario. Es la única excepción
son aquellos países que la población puede aceptar pérdidas económicas de manera indefinida. Y eso ocurre en países muy autocráticos como pueden ser China, muy autoritarios. Pero en democracias estables es mucho más complicado que eso pueda ocurrir. Sobre el potencial tercera ola, el único caso en el que se ha visto en el mundo es en Estados Unidos. Pero creemos que probablemente es muy temprano para definir que va a existir una tercera ola en Chile. Por eso nuestros supuestos para estas proyecciones es que en Chile vamos a tener una segunda ola, pero todavía no estimamos que sea correcto definir que va a haber una tercera ola en Chile por el nivel de incertidumbre. Aquí tenemos ejemplos, ¿no? Y podemos verlo. Los tres tipos de países que os decía. El primero es países con un segundo brote muy superior al inicial y vemos casos como Francia, que tiene 12 veces el pic inicial, o España con 3 veces. El siguiente grupo que vemos es los que tienen el brote controlado, como decía, son solo Australia y Singapur. Y países como Pakistán, como el estado de Nueva York, que el segundo pic está creciendo y todavía no parece que esté controlado y no tenemos esa información. Y por último, como decía, los países que todavía siguen en ese primer brote y todavía no lo han conseguido estabilizar. El siguiente punto a considerar es los días entre los pics y el tamaño del segundo pic. Como hemos visto, y da bastante vértigo, muchos países tienen segundos pics mucho más elevados que el primero. Y casi todos esos segundos pics, debido probablemente a que hay mayor conocimiento, más capacidad de testeo, la edad de contagio está cambiando, son mucho más elevados. Nosotros, como mencionaba, esperamos unas proyecciones del segundo pic variando entre 0,7 y 1,5 veces el primero, y hablaremos más en detalle de por qué hemos tomado esos supuestos un poco más adelante. Para ser capaces de definir cuándo va a venir el segundo pic, y yo creo que esa es la gran pregunta que todos nos hacemos, hemos mirado todos estos países y tratado de utilizar esa información para compararlo y hacerlo comparable con Chile. Como comentaba, inicialmente considerábamos 150 días, pero a medida que ha ido ocurriendo y han ido llegando los segundos pics, hemos visto que los casos eran mucho más altos. Y nuestra hipótesis actual y lo que nosotros estamos utilizando es que hay 245 días, va a haber 245 días entre pics, que es lo que se han observado en la mayoría de los países. En Chile, por ahora, llevamos 188 días desde el pic de junio. Hay un factor adicional que vemos en la siguiente slide, y es el tema del verano, que es una incógnita que también que muchos tenemos, ¿no? Hay posibles implicancias del verano y en el hemisferio sur ahora tenemos la suerte de que viene, y es verdad que el virus sobrevive mejor en condiciones de invierno. El clima frío aumenta más la propagación, ya que estamos metidos dentro de las casas y el estar en el interior hace que el contagio sea mayor. Y luego el clima invernal también tiene un impacto en las defensas del cuerpo. Esto puede impactar la curva, haciendo que en vez de ser 250 días, como en Europa, ocurriese el segundo pic a finales del verano, en marzo. También que podría ser menor el tamaño. Aún así, nosotros, después de hacer muchos análisis, leer mucha información y viendo los estudios que estábamos haciendo,
decidimos que el impacto del verano no lo íbamos a modelar de manera separada. El impacto del verano, al estar utilizando benchmarks y al estar viendo lo que ocurrió en Europa, que ya pasó por el verano, asumimos que en el tamaño de los pics no va a estar impactado y está incluido dentro de las proyecciones que hacemos para la distancia entre pics. El siguiente punto que podemos ver es el comportamiento tan raro que estamos viendo en Chile. Como os decía, hay dos países que no han tenido segundo brote por ahora. Uno es Chile y el otro es China. Chile ha tenido una curva muy estable desde el pic, pero no ha llegado a los niveles que se llegó en Europa. Se ha mantenido entre los 1.000 y 2.000 casos. En Europa, en España, llegaban a 300, 400 casos, en Italia igual. La curva, además de Chile, no se ajusta a los modelos tradicionales de epidemiología. Y eso se explica por varios temas. Por un lado, hubo unos cambios importantes en tema de datos a principio de la pandemia y algunos datos fueron reportados con desfase. Por otro lado, Chile ha implementado unas medidas sociales muy fuertes. Ha sido de los países más radicales en tema de las medidas, que se tomaron de una manera muy estricta y muy rápida. Y además, las restricciones duraron mucho tiempo. El Stringency Index, que vamos a hablar un poco más adelante, es muy elevado y se ha mantenido muy elevado, a diferencia de lo que ha ocurrido en Europa. Por otro lado, tenemos una capacidad de testeo muy elevada, similar a países europeos. Y luego, Chile tiene una geografía única, con regiones muy diferentes y que han mostrado unos comportamientos bien especiales. El Stringency Index, que lo mencionaba en la slide anterior, es un índice que se desarrolló por la Universidad de Oxford, que mide qué tan estrictos han sido los gobiernos respecto al COVID. Y mide más de 9 indicadores. Podemos ver que Chile, desde que empezó la pandemia, fue muy estricto y se mantuvo muy estricto. Eso nos da esperanza para la capacidad de Chile de controlar la pandemia, y vemos cómo fue bajando en otros países y ahí ha estado el rebrote. Y bueno, ahora la última slide para resumir todo esto que os he contado. ¿Cuáles son nuestras hipótesis? Vamos a considerar 2 pics totales para las proyecciones y 245 días entre los pics, utilizando información que hemos visto en otros países y en Europa. Para el número máximo de casos, que es una de las grandes incógnitas, hemos analizado, como os decía, escenarios entre 0,7 y 1,5 y usamos un escenario base de un segundo pic equivalente al primero. La pregunta es ¿por qué en Chile vamos a tener un segundo pic no tan elevado? Y lo anticipamos por varias razones. La primera es porque Chile podemos decir que es el país que más estricto ha estado en estas medidas y más se ha mantenido para prevenir los contagios. Por otro lado, tenemos ventaja de conocer lo que ha ocurrido en otros países y ya hay certeza de que vamos a tener una segunda ola. En España, en Italia, la gente celebraba y no se creían que iba a venir esa segunda ola y vino. Nosotros ya sabemos que es muy probable que vengamos. Además, desde muy al comienzo en Chile empezamos a detectar fiel y exhaustivamente los contagios, definiendo incluso los casos probables como casos de COVID y siendo muy conservadores. Esto hace que los números de nuestra primera ola sean más realistas que lo que se veía. Por otro lado, el impacto del verano, si bien no lo hemos considerado para las distancias entre la fecha del segundo pic, sí creemos que puede tener un impacto en las tasas de contagio que vayan ocurriendo.
Dicho esto, hay muchos factores que pueden afectar la evolución de las proyecciones. El tema de la vacuna, que es un tema latente y está en boca de todos, es bien importante. Por otro lado, las potenciales mutaciones del COVID que pueden anular inmunidades adquiridas. Y por último, la reducción de las medidas políticas y cómo se adhiera la población a esas medidas puede afectar significativamente las proyecciones. Y dado esto, lo que comentábamos al principio de reproyectar y readaptar nuestras proyecciones a la nueva información que recibimos a medida que pasa el tiempo. Como resumen, nuestro escenario, proyectamos un pic equivalente a la primera ola que ocurrió en junio y asumimos que va a ser durante el mes de febrero, a finales de febrero, que es alrededor de 250 días del primer pic. Y estas son las proyecciones que nosotros estamos utilizando tanto internamente como para ayudar a nuestros clientes a prepararse y a nuestras empresas adheridas a prepararse para lo que puede venir. Os dejo con Juan Luis, que va a contar un poco más sobre las medidas. Gracias, Martín. Frente a esta posibilidad y estas proyecciones, la pregunta es cómo nos preparamos y qué podemos hacer desde el mundo empresarial y juntos con el apoyo de los organismos administradores. Y lo que creemos que es importante tener siempre como contexto, como guía en las decisiones y en las iniciativas que implementamos, es que para enfrentar la segunda ola creemos que el principal desafío está en implementar una estrategia que nos permita seguir equilibrando la productividad tan necesaria en estos tiempos de crisis en las empresas con el cuidado de las personas. Y eso requiere, por supuesto, tomar medidas respecto a cómo proteger a las personas del contagio, a los trabajadores y durante sus traslados especialmente, pero también generar ambientes de mucha confianza y de mucha apertura con los colaboradores, de manera que exista credibilidad y valoración de las iniciativas y de las políticas que se están impulsando y por lo tanto tengan niveles de adherencia muy altos. Y por último, vinculado más al mundo de la productividad, la autoridad está muy activa en fiscalización y creemos que es importante cumplir con los protocolos del MinSal, de la Dirección del Trabajo, de manera que no se vean interrumpidas nuestras faenas productivas. Y lo que queremos resumirles en las próximas par de láminas es simplemente nuestro aprendizaje de la primera ola y cómo poder entregar un marco metodológico que no es ciencia nuclear, sino simplemente creemos muy apalancado en preparación, planificación, disciplina y seguimiento, que nos permite identificar dónde están las exposiciones de nuestros trabajadores. Todavía un número muy menor de los contagios que se dieron en la primera ola se dio en los lugares de trabajo. Pero de igual manera, un contagio que se da fuera del lugar de trabajo genera un impacto importante en las faenas productivas, producto de poder traer ese contagio al lugar o producto de la salud y el bienestar de las personas que trabajan con nosotros o que son el entorno familiar de ellos. Entonces, en simple, esta lámina que resume la forma que proponemos abordar la preparación para la segunda ola, que probablemente muchas de las cosas que les vamos a comentar ustedes las están implementando en sus empresas, consisten en el lado izquierdo en usar la tradicional jerarquía de los controles de riesgo, desde donde hay soluciones estructurales de ingeniería, donde los riesgos simplemente se eliminan, hasta donde las barreras están puestas entre el riesgo y la gente expuesta, y lo que buscamos bajar la exposición a ese, como por ejemplo los elementos de protección personal. Y por otra parte, identificar todas las instancias o las etapas del viaje, entre comillas, de nuestra gente, de nuestros colaboradores, donde pueden existir exposiciones. Y creemos que es importante separarlos en lo que pasa antes de que las personas
lleguen a los lugares de trabajo, se trasladen a los lugares de trabajo, en materia de cómo educarlos, cómo comportarse en sus hogares, cómo interactuar socialmente, etc. Luego tenemos una serie de recomendaciones para qué hacer en el camino al trabajo, en el traslado, ya sea en transporte público, transporte patrocinado por el empleador eventualmente, o las personas que individualmente se transportan por sus medios al lugar de trabajo. En el trabajo, por supuesto, es donde más posibilidades tenemos de ejercer un control estricto y eliminar la exposición. Y también dentro de los lugares de trabajo existen interacciones en lugares como espacios comunes, cafeterías, casinos, lugares de recreación, de esparcimiento, que es donde está comprobado se produce la mayor cantidad de contagios. Por ejemplo, en el mundo de los prestadores de salud, muy pocas personas se contagian en los boxes, en los pabellones, en las salas de urgencia. La gran mayoría se contagia en los casinos, en los lugares de descanso o en los traslados. Y finalmente, en el desafortunado caso que tengamos infecciones y tengamos contagios, una dedicación muy importante a aislamiento, rastreo de contacto y respuesta de las instalaciones frente a un eventual contagio. Y las materias que creemos que tenemos que abordar transversalmente en estas distintas etapas son, por supuesto, el testeo, que está comprobado que es fundamental para el combate de los contagios, mejorar los equipos y preparar la infraestructura, especialmente esto en los lugares de trabajo y en los espacios comunes, asegurar ambientes limpios y desinfectados, la ventilación, la higienización son fundamentales en ese esfuerzo, y permitir que los espacios de trabajo, los espacios de interacción permitan un adecuado distanciamiento social y temporal para evitar los contagios. Hay un factor conductual muy relevante de cómo las personas estamos concientizadas y nos enfrentamos a la exposición, y eso tiene una injerencia muy importante en la adherencia a las medidas y a las políticas que implementamos. Y eso está muy vinculado a la siguiente, que es cómo aumentamos la conciencia de los riesgos que existen para nosotros, para nuestros familiares, para nuestros compañeros de trabajo. Y finalmente, tenemos que tener la capacidad de analizar, de evaluar lo que estamos haciendo y generar respuestas en caso que se requiera, ajustes a nuestra estrategia o eventualmente revisiones de las medidas que estamos implementando y su efectividad. Y en el nivel más bajo de la jerarquía de controles de riesgo está la utilización de elementos de protección personal, que en este caso las mascarillas, los escudos faciales han demostrado ser tremendamente efectivos en la prevención del virus. Voy a darles algunos ejemplos muy rápidos de aplicaciones de estas medidas. No pretendemos ser exhaustivos con esto, ni mucho menos. Les anticipo que vamos a disposición de cualquiera que quiera profundizar en una conversación o en más detalle de esta iniciativa, y les adelanto también que esta presentación va a quedar disponible apenas terminemos el webinar, por si quieren profundizar o entender en más detalle alguno de los ejemplos que les voy a comentar. Si partimos de lo más arriba de la pirámide en la situación, es importante tener una visión general de qué está pasando, cómo estamos preparados para enfrentar una eventual segunda ola con los aprendizajes de la primera. Una herramienta útil para esto, que nosotros la desarrollamos para evaluar nuestras instalaciones y la ponemos a disposición también de nuestras empresas aéreas, es una auditoría que usamos a través de una herramienta digital que nos permite identificar cómo están preparados los lugares de trabajo, las personas, las capacitaciones, la infraestructura, para enfrentar otro pic de contagio, y nos da una medida objetiva del contagio. Este es un ejemplo ilustrativo de lo que hicimos nosotros en toda nuestra sede, donde tenemos agencias que están muy bien preparadas, pero también teníamos algunas que tenían ciertas vulnerabilidades, por lo tanto tuvimos que abordarlas con medidas especiales. Bajando en la pirámide que les mostré recién, el testeo es la herramienta fundamental para saber cómo estamos evolucionando en
en los contagios, y ya tenemos bastante aprendizaje respecto a esto, respecto a qué tasas de testeo y qué tasas de positividad nos dan luces de cómo está evolucionando y qué tan controlado está el virus, tanto en materia de a cuánta población abarco, como cuáles son los resultados de esa población a la que abarco. Hay bastante consenso en el mundo científico que la positividad de en torno al 3% o inferiores se consideran ya un indicador de progreso hacia un nivel de supresión, no solo de mitigación, sino que ya cuando empezamos a bajar los niveles de contagio. Y el testeo aterrizado a nuestras realidades particulares en los lugares de trabajo, nosotros hemos disponibilizado una aplicación que nos permite testear, no solo registrar resultados de test, sino que también introducir sintomatología para tener trazabilidad, identificar cuáles fueron los contactos que eventualmente alguien que resulta con un caso positivo o con un contacto estrecho tuvo, y esto lo entregamos de forma gratuita a nuestras empresas adheridas y en una alianza que hicimos con un desarrollador que se llama Anholster. En la mejora de equipos e infraestructura, aquí es anticiparse a cómo nos preparamos, cómo cada centro de trabajo refuerza los ambientes, la infraestructura para enfrentar la exposición a los contagios, pero también cómo nuestros equipos de trabajadores están preparados. Esto antes de traer, entre comillas, a la gente a trabajar, como tengo señalizado mis espacios de circulación, aquí tenemos, por ejemplo, el ejemplo de una foto de casinos, asegurarse que esté muy bien demarcado, que es probablemente algo que han hecho ustedes bastante ya durante la primera etapa de esta crisis, y también tener muchas recomendaciones y ser extremadamente majaderos con los comportamientos que tienen que tener nuestros colaboradores interactuando entre ellos y en el lugar de trabajo. Otro aprendizaje fundamental de la primera ola es que la medida más efectiva junto con el uso de mascarillas es el distanciamiento social. Nosotros vemos que los riesgos de contagio cuando uno toma una distancia de 1 metro bajan un 50% en base a estudios que hemos podido tener acceso, y a 2 metros se reduce en un 80% ese riesgo de contagio. Por lo tanto, que nuestras instalaciones permitan ese distanciamiento resulta fundamental para poder controlar la tasa de esparcimiento del virus. Adicionalmente, hay también muchísima literatura en torno a que las reuniones sociales masivas y lugares de esparcimiento como restaurantes y bares han sido muy críticos en los rebrotes y en los focos de contagio. Esto es solo un ejemplo ilustrativo de cómo planificar y asegurar que las instalaciones estén habilitadas para permitir ese distanciamiento físico, pero también temporal. Por ejemplo, aquí en mano izquierda tenemos el funcionamiento de un casino de nuestras instalaciones, donde no solo se detalla dónde podemos o no sentar trabajadores, colaboradores a almorzar durante su jornada, sino que cuánto tiempo tienen que estar y qué tiene que pasar en ese tiempo. Por ejemplo, aquí estamos nosotros acelerando los slots de colación para que en 30 minutos se pueda abordar la espera, la entrega de la comida, el almuerzo, propiamente tal, y la limpieza, y asegurar que todas esas etapas ocurran a lo largo de la colación. Respecto a aumentar la conciencia de los empleados, aquí los esfuerzos de capacitación nunca son suficientes y nosotros tenemos muchas cápsulas y hemos desarrollado bastante material en esto que por supuesto está a disposición de nuestros clientes, pero creemos que es importante no solo capacitar respecto a lo que estamos haciendo en materia de prevención, sino que es importante capacitar en torno a sensibilizar qué es lo que es este virus, cómo se propaga y qué implicancias puede tener para la salud. Eso es lo que nos permite que normalmente lo abordamos en las primeras cápsulas,
nos permite generar más conciencia, más interés y por supuesto más adherencia a las medidas que estamos implementando. Y cerrando el círculo de iniciativas, el tener datos duros, indicadores que nos permitan monitorear cómo estamos navegando, transitando en nuestro plan, tanto desde indicadores de adherencia como indicadores de resultados. Nosotros creemos que la prevención de esta enfermedad, al igual que cualquier prevención de riesgo, tiene que abordarse igual que cualquier plan de negocio, con mucha metodología, con estrategia, con medidas, con responsables, pero también con indicadores de gestión que nos permitan revisar la efectividad de lo que estamos haciendo y tomar decisiones respecto a eventuales ajustes. En la parte más baja de la pirámide, como les comentaba, los elementos de protección personal, no hay ningún elemento más efectivo junto con el distanciamiento social que el uso de mascarilla para evitar el contagio del virus. Y esto sí que está archidemostrado, ustedes probablemente lo han escuchado en muchos lugares, hay estudios que lo comprueban tajantemente. Por lo tanto, insistimos que el uso de la mascarilla tiene que ser una prioridad en todo momento en nuestras interacciones. Sabemos que es difícil, sabemos que es incómodo, sabemos que existe la tentación, especialmente en el verano, de sacarse la mascarilla por el calor, porque no podemos hablar bien, en fin. Aquí tenemos que ser muy, muy estrictos y seguir con esto porque es una de las medidas que tiene una efectividad más directa y más inmediata en la prevención. En resumen, creemos que para enfrentar esta nueva ola, implementar una estrategia que considere integralmente los planes para enfrentar estos eventuales riesgos de contagio es la mejor forma de prepararnos. Y si lo requieren, nosotros estamos a disposición de acompañar a cualquier organización que lo requiera. Estamos todos aprendiendo en esto. Creemos que la interacción el intercambio de ideas, el intercambio de aprendizaje es necesario para seguir progresando como país en el combate de este virus, y nosotros estamos encantados de ponernos a disposición de ese propósito. Eso es lo que teníamos. Nuevamente muchas gracias a Siquim, Sergio y a los que organizaron este seminario. Quedamos absolutamente disponibles si hay algunas preguntas hoy día o para seguir discutiendo en torno a esto cuando lo estimen conveniente. Muchas gracias, Jorge y Martín. Excelente presentación. Naturalmente hay varias preguntas. Nosotros sabemos que no necesariamente ustedes son los que tienen las respuestas para esto, pero vamos a dejarlas enunciadas de todas maneras si ustedes pueden, ¿no es cierto?, acompañarnos con estas preguntas. Entonces voy a leer la primera pregunta que nos llegó, que dice: de acuerdo a la experiencia de la H en estos casos, ¿cuáles han sido las medidas que han sido cruciales en las empresas? Y ya tú nos hablabas de las mascarillas, pero si tienen algún otro dato, o visto de otra manera, si hay empresas que tienen alta tasa de contagios, ¿no es cierto?, si hay lecciones aprendidas y si es que hubo alguna medida que no se tomó o algo que considerar. Esa es la primera pregunta. Perfecto. Adicional a lo que comentamos, el uso de mascarilla, el distanciamiento social, que son medidas críticas en la prevención de los contagios, una medida muy efectiva y que a veces no se aplica tan estrictamente es la identificación muy temprana de contagiados o de expuestos, la trazabilidad de los casos. Por ejemplo, la toma de temperatura en la entrada de las instalaciones, llenar cuestionarios respecto a eventuales contactos estrechos. Y aquí, muchas veces, la naturaleza humana dice: me duele un poco la garganta, pero esto debe ser otra cosa. Estar muy atento a esos síntomas, aislarse, ser responsable, y por eso creemos que la conciencia de lo que puede derivar un contagio como este en nuestras familias, en nuestros compañeros de trabajo, es fundamental para enfrentarlo personal e individualmente con mucha mayor responsabilidad. Entonces, estar atento a situaciones que puedan traernos el virus a nuestros lugares de trabajo, fundamental de aislar esa posibilidad. Y junto con eso, nosotros creemos que todavía donde existe un mayor riesgo de contagio
en el transporte público. El transporte público ahora hemos visto una actividad bastante mayor en la movilidad de las ciudades grandes especialmente, y estamos volviendo a ver metros con mucha gente, donde es muy difícil mantener la distancia social que se requiere. Por lo tanto, los elementos de protección personal, el lavado de manos, el alcohol gel, son fundamentales cuando uno pueda estar expuesto a esas situaciones. Y donde tenemos mayores brotes o mayores focos de contagio, sin duda que el mundo de la salud, el de prestadores de salud, es donde existen más contagios. Pero como les adelantaba, muchas veces no necesariamente en la labor propia de trabajo, pese a que muchos de ellos se contagian sí con un paciente, pero entre los colaboradores de un centro de salud, la gran mayoría de los contagios ocurren en esos lugares de esparcimiento, donde la guardia baja, donde nos relajamos un poco y muchas veces nos aventuramos a tomar riesgos que terminan siendo complicados. Perfecto. Aquí hay otra pregunta con respecto y probablemente muy atingente en el verano, ¿no es cierto? ¿Cuál es la tasa de propagación con el uso de aire acondicionado en oficinas o edificios que no tienen la posibilidad de ventilarse naturalmente? Yo puedo tomar esa. La tasa en edificios ventilados es entre 6 y 8 veces renovación de aire por hora, que es lo recomendado, y el propio aire acondicionado no lo hace. Y es más fácil que esté ventilado naturalmente, pero los propios aires acondicionados nos pueden ayudar a ello. También depende de muchos factores, ¿no? Del tamaño, de cómo está situado, etcétera, pero por lo general es entre 6 y 8 veces de renovación de aire por hora que está. Pero por poner un ejemplo, el metro de Nueva York, que es cero natural, tiene una tasa de renovación de 18 veces por hora del aire en los vagones, con puro aire acondicionado. Entonces, depende de la intensidad, que lo tengas entendido, cómo está situado, etcétera, pero se puede conseguir, no es como el fin del mundo que no haya ventilación natural. Perfecto. Aquí hay otra pregunta, ¿en qué caso se recomendaría practicar un examen para controlar, por ejemplo, a las personas que vuelven de vacaciones antes de entrar al lugar de trabajo? Primero, la regla de oro es la atención a la sintomatología. Eso es crítico. O sea, frente a la apariencia de síntomas, se recomienda tomar una acción sanitaria, consultar a un médico o hacer un test. Pero también, y aquí creo que incluso más importante que hacer el test, es generar el aislamiento. Si yo tengo cualquier duda que pude estar con alguien que confirmó con COVID o que tuvo síntomas y se está haciendo un examen y está esperando el resultado, es importante aislarse de esa persona. Y ahí es donde opera lo que les comentaba recién, de la conciencia individual de este peligro, de este riesgo. Por lo tanto, yo diría, cualquier sospecha de contacto o cualquier sintomatología es recomendable tomar una acción. Perfecto. Aquí hay otra pregunta que en realidad fue bastante clara en algunos de los gráficos que mostraron, pero si pueden ahondar un poco más en el impacto de las vacaciones de Europa, porque sabemos que Europa tuvo un verano, pero también tuvo vacaciones. Es difícil disociar ambas cosas, pero aprovechando que tenemos un europeo, para saber cómo afectaron las vacaciones en Europa. Un europeo, voy a hacer un comentario, un europeo que además su madre es médico. Ah, mira. Está muy concientizada de lo que pasó en España. Sí, o sea, la situación en Europa y en España, al final, lo que ocurrió, y yo lo veía con mis familiares, mis amigos, la gente llegó a las vacaciones, bajó el COVID y se relajaron muchísimo. Y por eso nosotros decíamos, nosotros podemos ver el futuro, así por así decirlo, desde Chile. El impacto de las vacaciones fue como casi de celebración. A mí me llegaban
fotos de amigos míos en matrimonios, nadie usando, no sé si por las vacaciones o porque ya cantaban victoria y pensaban que eso se había acabado. Tiene ventajas las vacaciones, por un lado, en el verano pasas más tiempo fuera, hay espacios abiertos, dejas de usar el transporte público, por lo general, pero es importante tener la conciencia y ser conscientes de que todavía no hemos ganado esta batalla, porque cuando bajamos los brazos y cuando las vacaciones implican que ya nos olvidamos del COVID y nos abrazamos como siempre, como si esto ya se hubiese acabado, ahí es cuando repuntan los contagios. Y por eso tenemos esa responsabilidad con la población y con nuestros trabajadores de tratar de concientizarles de que la lucha sigue. Perfecto. Parecer un tema más de comportamiento social que incluso laboral, por lo que dicen los números, ¿no es cierto? Aquí hay una pregunta también con respecto a las efectividades de la medición de temperatura con los portales, o estos que se toman con sensor, ¿no es cierto?, de medición. Si es mejor hacerlo así o se debe hacer por cada persona, digamos. Es más efectivo cada persona, pero nosotros, por ejemplo, en el Hospital del Trabajador, aquí frente a donde está nuestra oficina, tenemos una circulación que hace imposible tomar individualmente la temperatura por la cantidad de gente que tendríamos que tener tomando la temperatura. Tenemos portales. Ahora, lo importante es que esos portales, como estoy leyendo en la pregunta, tienen que estar muy bien calibrados. Entonces, depende de dónde estén. Si están afuera, muy probablemente van a entregar una temperatura distorsionada. Entonces, hay que calibrarlo y asegurarse que el registro que estén entregando sea apropiado. Y eso se puede hacer comprobando, haciendo pruebas. Y tratando de ubicar en los portales en los lugares con las condiciones climatológicas favorables para la operación del equipo. Perfecto. Oye, bueno, hemos cumplido el tiempo del webinar, tampoco queremos abusar de ustedes, quiero reiterar el agradecimiento que tenemos como asociación por esta tan valiosa información que nos han entregado. Sabemos que era difícil además aventurarse a una predicción, ¿no es cierto?, con tantas variables que existen, así que agradecemos profundamente que lo hayan hecho. Nuestros socios están muy agradecidos de estas presentaciones. Yo creo que terminamos este año con una tremenda presentación, así que va a quedar esto en los registros. Como dije antes, sabemos que a fin de año era difícil conectar a tanta gente, había un montón de reuniones de directorios que coincidían con este día y hora, pero hemos grabado el webinar, así que vamos a compartirlo con los socios, por supuesto, con su autorización. Y eso, muchas gracias nuevamente por haberse conectado, a todos los que se conectaron y especialmente a la Asociación Chilena de Seguridad por haber compartido estos tremendos datos con estos tremendos expositores además. Gracias, Juan Luis, gracias, Martín. Excelente, bueno, gracias nuevamente a ustedes, Sergio, y a todo el gremio de ASICIM. Nosotros les vamos a mandar la presentación a ustedes para que la puedan distribuir como estimen conveniente, y si hay alguien interesado en conversar algo más, en profundizar, Sergio, tú nos puedes contactar directamente, ustedes tienen nuestro mails y encantados de coordinar instancias adicionales. Como les comentamos al principio, nuestro interés es ponernos a disposición de que juntos abordemos este enorme desafío país. No pretendemos dar ninguna clase de nada, sino simplemente compartir lo que hemos aprendido hasta ahora, y estamos muy abiertos y dispuestos y necesitados también de contar con otras visiones que nos permitan ir mejorando nuestro conocimiento y eso aplicarlo a recomendaciones que nos ayuden a todos a salir mejor de esto. Bien, muchas gracias nuevamente. Ahí ustedes vieron en el chat lleno de agradecimiento, ahí están aplausos virtuales, se llaman eso, o para hacer ad hoc una ola de aplausos. Muchas gracias de nuevo y damos con esto terminado este webinar. Muchas gracias a todos que se conectaron y hasta el próximo webinar de ASICIM. Chao, chao. Gracias. Chao.